Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar esta ponencia del día de hoy que organiza Extensión Universitaria sobre Edith Stein y presento al ponente, que es José Ramón Recuero. Él es filósofo, escritor y abogado del Estado. De hecho, ha ejercido durante nada más que 47 años, ¿verdad?, como abogado del Estado, estando los últimos 27 en el Tribunal Supremo de España. Él es miembro del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo y participa en él con sus estudios y trabajos. Es también miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha sido secretario general del Banco Hispano Hipotecario. Como publicaciones, que tiene pues unos cuantos folios, yo voy a resaltar sobre todo 4. 3 de ellas están enlazadas, que son Diálogos sobre Dios, con Descartes, Feuerbach, Marx, Nietzsche y Ratzinger. El segundo, que es La cuestión del bien y del mal, Diálogos con Hume, Kant y Schopenhauer y Zubiri. Y La cuestión política, Diálogos sobre el Estado, las leyes y la justicia. Estos 3 libros, luego hay una síntesis en otro libro, que es Respuestas breves a inmensas cuestiones. Dios, el mundo y yo. Mi libertad con ley moral, el poder político, las leyes y la justicia. Estaba comentando a José Ramón que un libro suyo, que entonces se titulaba La cuestión de Dios, me ayudó a mí cuando estudiaba la carrera a hacer un trabajo de antropología filosófica. Y luego tiene este libro que está aquí delante, La filosofía de Edith Stein, que es sobre la autora sobre la que hoy nos va a hablar. Así que, José Ramón. Muy bien. Muchas gracias, Juan Jesús. Encantado de estar aquí. Vamos a intentar no salirnos de tiempo, si puedo poner el reloj. Hace ya unos cuantos años asistí a unas jornadas sobre Edith Stein, o Stein o Stein, yo digo Stein, pero es Stein en alemán, que organizó la Facultad de Teología de San Damaso, y me impresionó. Me pareció una aventura su vida. Entonces me dediqué a leer todas sus obras, sobre todo los veranos, y cuando conocí más a fondo su pensamiento, su espiritualidad, su manera de ser, me di cuenta que me encontraba ante una gran mujer que además es un ejemplo para hoy nosotros en estos momentos en los que el laicismo quiere destruir los valores del humanismo cristiano que precisamente esta universidad defiende en su doctrinario. Entonces, en base a ello, pues me dediqué a escribir este libro justo hace un año. En enero o febrero del año pasado, separado de mis nietos por la pandemia y oyendo una y otra vez las cantatas de Bach que a ella le encantaban y a mí también, pues de corrido lo escribí. Y les aseguro que disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y más de una vez me emocioné escribiendo este libro. Voy a hablaros de esta mujer extraordinaria y quiero hacer una observación previa. Ella quería hablar con todo el mundo y precisamente con quienes no pensaban como ella. Por eso nos dijo en alguno de sus escritos que los que no creen en Dios o los que piensan de manera diferente pueden tomar sus consideraciones no como tesis o proposiciones, sino simplemente como hipótesis de trabajo. Es la manera de poder todos juntos acercarnos a la verdad. Por eso yo quiero dirigirme a todos los estudiantes y a todos los profesores de esta universidad, piensen lo que piensen, con un respeto hacia ella. Stein nació en Breslau, que era una ciudad de Prusia que pertenecía a Alemania, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, de 1891. 12 de octubre, el día en que los judíos celebran el Yom Kippur, la fiesta de la reconciliación, cosa de la que ella estaba muy orgullosa porque era judía. Era una joven, como los estudiantes de esta universidad, o bastante de los estudiantes de aquí, muy inteligente, de gran corazón, que era muy moderna para su tiempo, le gustaba remar en los lagos de su natal Breslau,
hacía excursiones por el monte y jugaba al tenis. Y sobre todo leía mucho, le encantaba leer. Y sabía latín y griego y llegó a dominar 5 idiomas modernos. Y yo creo que en parte el español también, porque tradujo las poesías de San Juan de la Cruz. Y es difícil traducirlas. Vivió en una época violenta y convulsa. Basta recordar que sufrió las 2 guerras mundiales. La primera le llevó a trabajar en algo en lo que trabajaréis algunos de los que estudiáis en esta universidad, porque fue enfermera en la Cruz Roja. La segunda le costó la vida, como después veremos, después de un viacrucis. Y en entreguerras, ella, que como dije era una mujer moderna, se adscribió al Partido Democrático Alemán intentando mejorar las cosas, pues Alemania había entrado en una grave crisis económica y política, y también a la Asociación Prusiana en favor del voto de la mujer, porque en aquella época, aunque ahora nos parezca mentira, las mujeres todavía no podían votar, y ella fue feminista, entre comillas, de las buenas en su momento. Como he dicho, Edith Stein era judía, y por eso sufrió el odio y la persecución de los nazis que desde 1933 habían ocupado el Estado alemán. Ella, en realidad, pensaba que este no era un combate exclusivamente político, sino una lucha entre el bien y el mal. Voy a poner un ejemplo para explicarlo. Una de las veces que tuvo que acudir a una comisaría de la Gestapo en Maastricht, entró a saludar diciendo: «Alabado sea Jesucristo». Y luego comentó que lo había hecho porque pensaba que eso no era política solo, era la lucha eso entre bien y mal. En realidad, en aquella época había un combate entre una visión de la vida, lo que se llama cosmovisión, basada en Dios, espiritual, que es la católica y judía, y una visión de la vida basada en la materia, el materialismo y en el hombre, que era la del nacionalsocialismo. En realidad también este enfrentamiento ha existido siempre, desde que el hombre es hombre, desde Caín y Abel. Pues San Agustín lo expuso en la ciudad de Dios, que era la del bien, luchaba contra la ciudad del diablo, que era la del mal. Y lo curioso, que a mí me llamó la atención al escribir el libro, es que personas como el gran filósofo Kant, como Nietzsche o como Newman, que sé que aquí tenéis una cátedra Newman, y desde luego muy claramente Baylock, el amigo de Chesterton, en un libro que os aconsejo leer que se llama Las grandes herejías, a esta batalla entre el bien y el mal que ha existido siempre le llaman combate entre Cristo y el anticristo. Kant lo pone así como ejemplo del bien Cristo y del mal anticristo en la religión dentro de los límites de la mera razón. Le llaman así. Y Baylock, en el libro que os he citado, en el último capítulo, que es muy claro, dice que la lucha entre la Iglesia de Cristo y el anticristo es a muerte, porque en ella lo que está en juego desde la modernidad es toda la filosofía católica, no una parte de ella como antes en otras herejías. Saco esto a colación porque Edith Stein, o Stein, le llamaba así también, lucha entre Cristo y el anticristo. Yo cuando escribí el libro dudé si poner este título porque me parecía un poco fuerte y me puse bien y el mal, pero cuando vi que lo utilizaban Kant y lo utilizaban Newman y lo utilizaban Baylock, dije, ¿por qué no lo voy a poner si ella lo utiliza también? Nos entendemos. Por ejemplo, en una de sus cartas escribió: primero vino procedente del este el bolchevismo atacando a Dios, después el nacionalsocialismo atacando a la Iglesia, pero ninguno de los dos triunfará, al final triunfará Cristo. Antes, sin embargo, tendrá lugar un combate inexorable entre las cosmovisiones. Nosotros no tenemos nada contra los hombres, pero tenemos que ser coherentes con nuestros principios sin ceder nada. En 1933, recién investido Hitler como canciller, afirmó: la lucha entre Cristo y el anticristo aún no ha finalizado. En esta batalla los seguidores de Cristo tienen su puesto y su arma principal es la cruz. Y después de la noche de los cristales rotos, igual, dijo Stein,
Hoy más que nunca la cruz se presenta como signo de contradicción. Los seguidores del anticristo la ultrajan y el mundo está en llamas. Si te decides por Cristo te puede costar la vida. Como vamos a ver, a ella le costó, pero antes tenemos que comprobar cómo ella pasó del egocentrismo, de la cosmovisión basada en el hombre, al teocentrismo, la cosmovisión basada en Dios. Edith Stein, la verdad es que no sabía coser y era inútil para la cocina, pero era una filósofa de pies a cabeza. Era una filósofa nata, era una cabeza prusiana como Kant. A mí a veces me recuerda a Kant. Ella quería saber, quería entender el sentido de todo, del hombre y del mundo. O sea, era una buscadora de la verdad. Y claro, ¿qué hizo? Pues como los grandes buscadores de la verdad, se integró en la universidad, como hacéis vosotros. Primero en Gotinga, en su ciudad, y después en Friburgo, en Gotinga, perdón, primero en Breslau, su ciudad, y después en Gotinga y Friburgo. Allí estuvo en la universidad haciendo una extraordinaria carrera. Por ejemplo, también para poner un ejemplo, ella fue máster con la máxima nota en filosofía, germanística e historia y obtuvo summa cum laude en la tesis doctoral sobre la empatía. Tuvo también que superar muchos obstáculos precisamente por ser mujer. Antes se ha hablado del voto, pues resulta que en aquella época las mujeres no podían ser catedráticas de universidad. Y a pesar de eso, ella hizo una brillante carrera como profesora, fue la asistente principal del famoso filósofo Husserl. En realidad ella era la sucesora de Husserl. Fue Heidegger, pues porque ella era mujer. Y ella luchó mucho con este tema. Pero ya digo que a pesar de eso escribió mucho, pensó mucho y resalto que en ese momento, aunque había sido educada en su infantil fe judía, la había perdido. Se apartó de Dios, fue atea. Eso le abocó al ateísmo. ¿Por qué? Porque todo lo basaba en su propio yo. Después escribiría, muchos años después, confesaría que vivía, así literal, en el eterno autoengaño de que todo en ella era correcto, que es lo que suele pasar. Trabajó mucho, aprendió mucho, escribió mucho y cuando maduró su pensamiento se dio cuenta de que con el egocentrismo, con el ego, que es lo que tenemos en filosofía a partir de Descartes, o sea, a partir del yo pienso, luego existo, yo pienso, luego Dios existe, yo pienso, luego el mundo existe, o sea, aquí el fundamento es yo. Bueno, pues vio que a partir del egocentrismo no llegaría a ninguna parte, no llegaba a la verdad que ella quería alcanzar. Si a San Agustín le habían decepcionado los maniqueos y los neoplatónicos, a Edith Stein le decepcionaron los fenomenólogos como Husserl y los idealistas como Kant. Esto lo explica muy bien en un trabajo magnífico que a mí me encanta, que se llama Excurso sobre el idealismo trascendental, que se contiene en uno de sus principales libros que se titula Acto y Potencia. Es un excurso en el que aclara cómo sobre el yo puro, que así le llamaba Husserl, que en realidad es el yo cartesiano, no se puede llegar a conocimientos posteriores fundados. Pensaba que por eso el pensamiento metafísico estaba atrofiado y esto era un campo de ruinas, con lo cual tenía que seguir buscando la verdad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la encontró? Pues la encontró en Dios. ¿Y cómo la encontró en Dios? Pues no de golpe, al estilo de Pablo de Tarso. No, fue un proceso de bastantes años basado en la empatía, porque ella había hecho la tesis doctoral sobre la empatía. Concebía la empatía como la aprehensión de personas espirituales, el saber entender las vivencias ajenas. Y resulta que ella las vivió cuando se encontró con testigos elocuentes que le hablaban de la imagen viva del Dios del cristianismo. También voy a poner solo unos ejemplos por no alargarme. Le pasó eso cuando leyó las confesiones de San Agustín, o le pasó con los ejercicios de San Ignacio, le pasó
una vez que fue a Heidelberg en una de sus excursiones y entró a una iglesia católica y vio a una mujer que venía con su cesto de la compra arrodillarse y rezar. Dijo, esto no lo hacemos en las sinagogas. Le impresionó una virgen en un retablo flamenco y le impresionó muchísimo cuando murió un gran amigo suyo que era profesor también de la misma universidad, Reinach, y vio a su mujer, fue a casa de su mujer a ordenar sus libros y sus escritos y se dio cuenta que su mujer tenía una serenidad y una paz impresionantes pensando que ya gozaba de Dios y eso le asombró, ya tuvo empatía. Pero el momento que pone fin a todo este proceso de años que acaba en el año 21 fue el verano del 21, cuando tuvo empatía con otra gran mujer que cuyo nombre lleva esta universidad, Santa Teresa de Jesús. La escena la cuenta muy bien Poselet, que fue una compañera de ella muchos años y además su maestra, o sea, la conocía muy bien, habla de primera mano. Tiene algunas imprecisiones, pero no afectan a lo esencial, o sea que yo no voy a entrar aquí en muchos detalles. Imaginad, ella tenía 29 años, corría el verano del 21 y fue a pasar unos días en verano a casa de campo de su gran amiga, su más íntima amiga, se llama Henry Conrad Martius, que también era profesora como ella de filosofía en la universidad y también tiene otros escritos. Resulta que su amiga se tuvo que ir y le dijo que para entretenerse cogiera de su biblioteca lo que quisiera. Según Posselt, Stein le había dicho: cogí a la buena de Dios y saqué un voluminoso libro que llevaba por título Vida de Santa Teresa de Ávila, escrita por ella misma. Comencé a leer y quedé al punto tan prendida que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro dije para mí, esto es la verdad. Muchos se han preguntado, ¿qué vio Edith en Teresa? ¿Qué vio? Y hay muchas respuestas. Yo voy a intentar centrarme. Yo creo que ella, Edith Stein, que conocía muy bien a Aristóteles, conocía muy bien a Platón, a Descartes, a Kant, a Schopenhauer, a todos los filósofos, había leído hasta Schopenhauer de joven, que sus hermanas le dijeron que no lo leyera, ese Galimatías, pero luego lo releyó. Pues vio que Santa Teresa no amaba a un Dios que sentía dentro de sí, no a un Dios frío de esos filósofos, no al ente primero, no a res infinita de Descartes. Amaba a un Dios encarnado en Cristo, un Dios con corazón que le daba sentido del mundo y del hombre. Ella de inmediato escribió otro libro, Edith Stein, que se titula Naturaleza, Libertad y Gracia, en el que creo que en cierto modo lo explica, porque explica lo que es la fe. Y yo ahora voy a hacer una confesión, yo también. Yo que creo que he tenido fe, gracias a Dios siempre, porque me enseñaron mis padres, pero he entendido lo que es la fe cuando he leído y he visto, como lo dice ella, este libro de Edith Stein. Lo he entendido. Ella nos dice que la fe es efecto de la gracia aceptada libremente. Efecto de la gracia aceptada, pero no es un mero acto teórico de creer algo que está ahí a distancia. Es ser tocado por la mano de Dios y coger esa mano. O sea, no es un acto de conocimiento puro, o sea, no es un acto mental y punto. Es un acto de amor por el que se capta a Dios en el centro del alma. Eso es lo que ella nos explica aquí muy bien. O sea, une todo, porque también es conocimiento, pero es mucho más. Esto es, creo yo, lo que a ella le sucedió esa famosa noche en la que leyó de corrido el libro de Santa Teresa, lo cerró y pensó que había encontrado, como después escribiría, la verdadera fe. Cristo había cautivado a Stein y ella cambió. Al día siguiente, porque eso sí, era rapidísima,
para poner en ejecución sus decisiones al día siguiente de mañana. En cuanto abrían la librería, se compró un catecismo y lo estudió. Y el día 1 del mes de enero del año 22, o sea, ha hecho el día 1 100 años, se bautizó. Así abandonó la filosofía egocéntrica basada en el ego y empezó a hacer una filosofía teocéntrica basada en Dios, porque ella nunca dejó de ser filósofa, nunca. A partir de ahí luchó, o sea, en esa batalla que antes dije entre bien y mal, pues ella defendió lo que creía, aquello que era congruente, o sea, defendió con todas sus fuerzas a Cristo y a la Iglesia, como alemana, como judía y como cristiana. Y entonces lo hizo desarrollando una filosofía ya cristiana, uniéndose más a Dios y dando incluso su vida. O sea, ella fue filósofa, fue mística y fue mártir. Y voy a hacer una referencia breve, porque no tengo mucho tiempo, a estas facetas de su manera de ser. Como filósofa ya hizo un pensamiento no encerrado en la mera razón, como el de Kant, sino un pensamiento que supone una filosofía cristiana que se basa en Dios. Esto le explicaba el sentido del mundo y del hombre. Es decir, unió siempre razón y fe. Esto es algo esencial que ella nos lo dice. Quería abrazar en una unidad, hacer filosofía de verdad, pero con una obra completa que une tanto lo que nos dice la razón natural como lo que nos dice la revelación. Y además es curiosísimo, esto lo utiliza siempre. O sea, puede hablar de los ángeles y no habla de la fe en los ángeles, habla de los ángeles, pero también en base a la razón, y los compara con los gnomos, y los compara con otros seres. No sabéis lo abierta de mente que es, porque utilizó una cosa que repite bastantes veces en sus escritos, que os sonará a lo mejor. Examinad todo y quedaos con lo bueno. Eso lo dice, examinad todo y quedaos con lo bueno. Es de Pablo a los tesalonicenses. Pues ella esto lo tuvo presente muchas veces, siempre. Ella iba a Aristóteles, iba a Kant, a lo mejor está hablando de la Trinidad y cita a Nietzsche, que dice, pero Nietzsche que es el anti todo. Así lo hace constantemente. Entonces quería hacer un humanismo cristiano bien fundado y eso lo hizo con sus clases, que sigue dando siempre clases, con sus conferencias por gran parte de Europa. Investigó sobre psicología y educación. Esto es algo, aquí lo quiero decir, en esta universidad, que a ella le preocupaba mucho, la educación, la enseñanza. Y tiene bastantes escritos sobre enseñanza, sobre cómo formar personas completas, que una individualidad fuerte y potente con un gran sentido comunitario. Le llamaba, ella hablando de la enseñanza precisamente, le llamaba batalla de los espíritus, así le llama. Y bueno, hay muchos ejemplos también. Basta recordar cómo se opuso al pensamiento de su colega Heidegger, que un escrito magnífico sobre, bueno, varios, pero uno extenso sobre la filosofía Ser y Tiempo, y otros escritos de Heidegger, que entonces, por cierto, era seguidor acérrimo de Nietzsche, del Führer y del Estado Nacional Socialista. Fue rector de la universidad el año 33, le nombraron cuando llegó Hitler al poder. Luego no duró mucho, pero por cuestiones académicas, pero arengó a los estudiantes a votar a Hitler. Respecto a la filosofía, como no tengo tiempo, solo quiero destacar que es central en su filosofía, como es lógico, el mundo del espíritu. Ella penetra como poca gente he visto yo en las entrañas del alma humana. Lo que Santa Teresa llama el castillo interior, tiene un escrito que se llama el castillo del alma, porque el castillo interior es el castillo del alma, donde explica y glosa el castillo interior de Santa Teresa de una manera magnífica, porque ella lo vivía. Y luego quiero destacar solamente otra cosa, que es
que precisamente el carácter espiritual del hombre y ella, como se metía en su interior, le llevaba a algo fundamental, que es lo siguiente: se sentía totalmente libre. Yo he visto pocas personas tan libres. Ella decía, solo espíritus libres pueden entregarse a Dios, lo decía cuando luego se entregó totalmente. Libre. No, sabía que la libertad le había sido dada por Dios, o sea, no era incondicionalmente libre, pero por eso no se encontraba sujeta a nadie más en su fuero interior. Esto es un poco estoico, si queréis, ¿no? Pero vivía esa libertad de cristiano, que es estar sujeto solo al propio Creador. Por eso le encantaba la fiesta de la liberación de las cadenas de San Pedro, que por cierto, si no recuerdo mal, es el 1 de agosto, que fue justo el día anterior al que le raptaron para asesinarla. Ya adelantaba algo. Fue también mística, y esto lo constató otro filósofo español que le conoció en Friburgo, cuando fue allí a hacer, ya era catedrático de universidad, pero fue a completar sus estudios con Heidegger y demás alemanes, y además tuvieron, bueno, no quiero extenderme, hay aquí unas escenas muy curiosas en la universidad, donde se reúne ahí Heidegger, Hannah Arendt, Konrad Martius, en fin, el que fue profesor de Botila, que ahora no recuerdo el nombre, se reúnen porque se jubiló Husserl. Y entonces al jubilarse pues hacen unos actos académicos y luego en su casa da sus copas y su historia. Hicieron un libro homenaje en el que, por cierto, Stein escribió para el libro homenaje un diálogo precioso entre Santo Tomás y Husserl. Vale, pues allí, en esa escena alemana que parece el banquete de los eruditos de Ateneo, pues estaba Zubiri, porque Zubiri había ido allí a estudiar en Alemania, y Zubiri conoció a Stein, y entonces estuvieron juntos, hablaron, y qué impresión le causó, pues lo cuenta Carmen Castro, que es la mujer de Zubiri, que escribió una biografía sobre Zubiri, y que lo cuenta, yo solo lo resumo aquí. Dijo que se quedó impresionadísimo, que era una gran mística que expandía santidad. Eso dice Zubiri, de Edith. Bueno, esto de la mística es una cosa un poco difícil, porque supone una experiencia de Dios en lo profundo del alma, y eso al común de los mortales nos es difícil comprenderlo, faltan palabras. Platón en Fedro dijo que es como una divina locura. Bien, sin entrar en muchas profundidades, la mística sí supone primero entregarse a Dios, es la noche oscura, y luego tener experiencia de Dios. Es una vía de conocimiento de Dios, además de la razón y además de la fe. Bueno, pues está claro que cuando Hitler fue nombrado canciller, el mismo año 33, volvemos a Edith Stein, ya tenía pues 42 años, pensó que ya era el momento de lo que había decidido al bautizarse, pero que lo había pospuesto por causa de su madre y porque a ella le gustaba enseñar, que era entrar en el Carmelo. Y entonces esta mujer, que ya veis su ciclo vital, desde el judaísmo, el ateísmo y todo lo que queráis, se metió carmelita descalza de Santa Teresa, en el Carmelo de Colonia, que se llamaba Carmelo María de la Paz, como se llama mi mujer que está allí, María von Frieden. El 14 de octubre del año 33. Entonces allí se entregó a Dios, y se entregó, y allí llegó a una unión personal por amor con Dios. Yo estoy convencido. Ella no tuvo gracias místicas de éxtasis ni cosas por el estilo, y ella misma escribió que no hacían falta, pero hay muchos datos y yo ahora no quiero, tampoco tengo tiempo de entrar. Por ejemplo, en una carta a Ingarden, que era un gran amigo suyo, también profesor, le escribe: Cristo es el centro de mi vida y la Iglesia de Cristo mi patria. Ella oraba muchísimo, que decía, lo explica también muy bien, que es el acto más sublime porque es el trato del alma con Dios. Y luego destaca otra cosa, igual que destacaba la libertad al hablar de la filosofía, al hablar del misticismo, yo solo quiero destacar otra cosa, que es muy significativa.
Y voy a beber agua porque así mientras pensáis a ver qué cosa es. ¿Qué es su alegría? Ella era una mujer más bien no, era una mujer muy reservada. O sea, ella dijo, mi secreto es para mí, le dijo a Conrad Martius. O sea, por eso no sabemos muy bien lo de la noche de Santa Teresa, cómo sucedió, ni muchas otras cosas. Ella protegía su intimidad, pero percibir la presencia de Dios en el alma, eso le hacía estar siempre alegre, siempre. Si vemos sus escritos, el principal, Ser finito y ser eterno, ensayo de una ascensión al sentido del ser, que es un escrito que parece mentira, es el principal, su principal obra filosófica, es así, en fin, un escrito muy profundo. A mí me ha costado, yo después de preparar de escribir el libro, he releído cosas y he entendido ahora muchas otras cosas y sigo entendiendo. Bueno, pues ese escrito lo escribió en el Carmelo, entre vísperas y completas, porque se llevó 6 baúles llenos de muchos libros de historia, germanística, filosofía, todo lo que queráis, y lo escribió allí. Le dieron permiso. Bueno, pues en ese libro alude constantemente a la alegría, como ejemplo, cuando alude constantemente. Y esa alegría aumentó allí, o sea, ella dijo que nunca se había reído tanto en su vida como en el Carmelo. Pero a mí me llama la atención mucho su última foto. Le hicieron una fotografía en febrero del año 42 que ya estaba proscrita, ya no era ni alemana ni nada, se sentía muy, muy alemana. Ya le habían quitado todo, tuvo que exiliarse a Holanda, a otro Carmelo, por Hitler, y en fin, ya veía venir su martirio porque no era tonta. Y tiene una cara, así está medio de perfil de alegría, que esto está hecha unos días antes, que a mí me llama la atención, esto no es normal. Bueno, porque ella fue mártir también. O sea, en la lucha esa que me he referido al principio, ella luchó y sabía lo que se jugaba. Por ejemplo, en el año 37, que ya sabía lo que pasaba en España, escribe en una carta: la suerte de nuestras hermanas españolas nos dice que debemos estar preparadas. Pero quería luchar y utilizó todas sus armas. Ofreció, entre otras cosas, que no puedo citar ahora, por lo menos 2 veces su vida. Y lo ofreció por el triunfo de lo que ella pensaba que era lo bueno. O sea, ella fue consecuente. El triunfo de Cristo. Y una vez que Hitler anunció que iba a aniquilar la raza judía en toda Europa, o sea, empezaba la solución final, pues el 26 de marzo del 39, dirigiéndose a la priora, ofreció su vida, y después en el testamento también, y finalmente la dio. Yo cada vez que leo mi libro, en mi libro este capítulo, me sigo emocionando, porque es que es emocionante. Los obispos católicos de Holanda, donde ella estaba, protestaron por el trato que se daba a los judíos, sobre todo a los convertidos al cristianismo. Por cierto, que es que estoy descubriendo yo unas cosas con el motivo de este libro, pero muchas. Hay una asociación de hebreos católicos en Estados Unidos que no sabéis lo que se mueve, que ya tienen el libro y que están difundiendo, y por Hispanoamérica y tal. Bueno, pues protestaron. Y como consecuencia y represalia, el 2 de agosto del 42, o sea, el día siguiente a la fiesta de las cadenas de San Pedro, a las 5 de la tarde, ella estaba en oración en el coro del Carmelo de Esch, Holanda, y 2 miembros de las SS llamaron a la puerta y le dieron 5 minutos, 5, para ir con ellos. Y le dijeron que llevara un cacillo, una cuchara, provisiones para 3 días y una manta, punto. Y ella entró en el oratorio, pues hizo una inclinación, saludó al Santísimo, rezó, salió, y con su hermana Rosa fue llevada por fuerza a un campo de concentración al norte de Holanda. Bueno, esto es un vía crucis que duró una semana.
ella se dedicó y además hay documentos, o sea, está documentado de gente que visitó los campos, a rezar y a cuidar a los demás, sobre todo a los niños, porque debía de ser una cosa esperpéntica. Dije el 2 de agosto, pues el 9 de agosto, después de 2 días de viaje en tren, llegaron a Auschwitz, Birkenau el 2, que era un campo de exterminio en Polonia, o sea que tuvo que cruzar desde Holanda hasta Polonia y allí se le asesinó en la cámara de gas. O sea que entonces Teresa Benedicta de la Cruz, que así se llamó, cambió de nombre cuando entró al Carmelo, ya no es Edith Stein, es Teresa por Santa Teresa, Benedicta por la abadía de Bibron, que ella, para ella antesala del cielo, y de la Cruz porque sabía lo que le iba a pasar, pues ya descendió por la mañana en tren y por la tarde había muerto asesinada, se unió definitivamente a Dios. El Papa Juan Pablo II la beatificó en Colonia el 1 de mayo del 87 y la canonizó en Roma el 11 de octubre de 1998. Y dijo oficialmente que es santa, modelo a imitar, intercesora para quien le invoque y mártir. O sea, era mártir porque dio su vida por el triunfo de Cristo y dio testimonio en fide. Y después, en octubre del 99, le nombró copatrona de Europa. Bueno, modelo a imitar, dijo el Papa en Roma. Y ahora yo quiero fijar mi atención en la actualidad de Edith Stein, que por eso hemos titulado esto así, porque yo creo que hoy día es modelo a imitar. Y insisto que hablo para todo el mundo, para creyentes en Cristo, para no creyentes en Cristo, para creyentes en el ego, para creyentes en la nada y para todo el mundo. Y cada uno que apenque con sus propias creencias y consecuencias. Creo que es un hecho que la lucha entre esa cosmovisión espiritual y basada en Dios, en la que ella tuvo que participar, y otra materialista basada en el propio ego, hoy continúa. No es de una forma tan cruenta, por supuesto, y gracias a Dios, pero sí afectando esencialmente a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestros países y a nuestras más íntimas convicciones. Esto es algo que existe. Es más, después de escribir mucho y pensarlo mucho y verlo mucho, creo que los ataques del laicismo empiezan en la Revolución Francesa y con caras diversas siguen siendo los mismos. Empieza en la Revolución Francesa, siguen con el bolchevique ruso, siguen con el nacionalsocialismo y continúan con el actual laicismo materialista y antropoteísta que dice que Dios ha muerto, Nietzsche, y que el hombre es Dios, Harari, el de ahora, el Harari, todo lo de ahora, y entonces que quieren destruir los valores y principios del cristianismo. Se ha convertido en una especie de religión civil. Si leéis el contrato social de Rousseau, mirad el último capítulo, se titula De la religión civil. Y ahí está todo, están los dogmas, tal, y Nietzsche lo dice a las claras, porque dice que su nihilismo tiene valor de verdad, eso lo escribe así tal cual. Pero lo malo es que se ha convertido en una religión civil que pretende que las leyes del Estado se inspiren solo en ella, y lo pretende y lo consigue. Se inspiren en ella y así nos hace esclavos de su visión parcial de la vida, que es esta visión que se basa en el egocentrismo que combatió Stein, pues hace el hombre centro del mundo y de la escena pública desaparecen Dios y la ley natural. Por lo tanto, en mi opinión, humilde pero creo que bastante fundada, ahora, en pleno siglo XXI, el combate entre Cristo y el anticristo en que Stein participó sigue vivo, muy vivo. Y hay que recordar las palabras de Baylock, que son totalmente actuales. Lo que está en juego es la filosofía católica, no una parte de ella.
Esto es en lo que yo creo que es modelo a imitar ahora. Ella luchó contra lo que pensaba que era el mal. Pues nos animó además a continuar esa tarea y en los escritos lo hizo bastantes veces y con el ejemplo de su vida. Hay una recesión a un libro de Hildebrand donde lo explica muy bien, o sea, en donde lo anima muy bien la labor que hay que hacer. Luchar para librarnos del mito de un hombre que se cree igual a Dios. Es lo que ella hizo, luchar en defensa de Cristo y el carácter espiritual del hombre. Pero bien, ¿cómo hacerlo? Los que creemos en esto, ¿cómo hacerlo? Yo pensaba cómo terminar estas palabras y pensaba que ¿qué nos diría hoy esta mujer tan extraordinaria? O sobre todo, ¿qué os diría hoy esta mujer tan extraordinaria a los que estudiáis aquí? Y a los que estudiáis aquí y queréis colaborar a esta labor. Pues yo creo que diría sobre todo dos cosas. La primera, que igual que hizo ella, viváis como penséis, que procuréis vivir como pensáis, es decir, los que lo sois, como miembros vivos de la Iglesia. Y en esto, para esto, os aconsejo leer un trabajo que publicó en el año 29 que se titula Sobre la lucha por el maestro católico. Ahí recoge lo que esto supone de verdad, ser miembros vivos de la Iglesia. La segunda, que seáis testigos de la fe como ella, hablando claro, sin miedo, porque como dijo Chesterton, el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa, aunque sea la más absurda del mundo. O como diría Chateaubriand fue uno que al principio sí era partidario de la Revolución Francesa, que le tocó sufrir, pero murieron ahí, cuando empezaron a guillotinar a su familia, se pasó al bando contrario. Y tiene un libro muy grueso que se titula, así como yo voy a decir ahora, El mundo, se titula El genio y la belleza del cristianismo. Como diría Chateaubriand, ya es hora de mostrar el genio y la belleza del cristianismo. O sea, de desarrollar una filosofía cristiana que sin complejos, como hizo ella, muestre su superioridad sobre el campo de ruinas del nihilismo laicista y egocéntrico. Stein participó en debates bastantes y en uno de ellos dijo: no somos conscientes de la riqueza de nuestra filosofía, y yo añado, mucho más rica y sólida que las arenas movedizas del nihilismo egocéntrico moderno. Bueno, es un apasionante proyecto en el que yo he intentado contribuir con mis libros y los que vosotros queráis y penséis así podéis también participar desde esta Universidad Católica que además lleva el nombre de Santa Teresa. Lo que sí creo es que penséis lo que penséis cada uno, vosotros estudiantes, creáis en lo que creáis, no os dejéis engañar, cosa fácil en todos, pero sobre todo en la gente joven, como dijo Aristóteles, porque habéis tenido pocos desengaños y es más fácil dejaros engañar. Que no tengáis miedo a la verdad, que no os acostumbréis a leyes injustas, como la del aborto y la eutanasia, y también sé de qué hablo, porque sé lo que es el cigoto. O sea, aquí no hay que andar con muchas metafísicas ni muchas filosofías que se vayan fuera de lo que es la pura antropología. Y yo recuerdo unas palabras que es que a mí se me quedaron muy grabadas y las dijo en la Plaza de Colón también Juan Pablo II el día de mi cumpleaños, el 4 de mayo de 2003. Allí dijo: la juventud es la llama de esperanza para el futuro os pertenece. Y después de otra serie de cosas dijo: recordad siempre que el distintivo de los cristianos es dar testimonio audaz y valiente de Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salvación. Por tanto, os animo a leer y a utilizar los escritos de Edith Stein. Son muchos, las obras completas son 5 volúmenes, muy gruesos, muy diferentes,
de su época atea, de su época carmelita, con oraciones y con poesías, tiene obras de teatro, tiene todo, escritos filosóficos de la época de Husserl, fenomenológica, luego, además de ser finito y ser eterno, acto y potencia, estructura de la persona humana. A ella le preocupó muchísimo entender al hombre, a la persona y a la mujer. Mucho sobre la mujer tiene también y mucho sobre enseñanza. Hay de todo tipo, hay donde elegir. Veréis que son muy variados. Yo creo que son más ricos de lo que he sabido plasmar en este libro mío. Lo he visto después al preparar estas palabras, pero pueden serviros para profundizar en estudios, incluso para hacer buenas tesis, creo yo. A ver, os animo a leer este libro mío, que es La filosofía de Edith Stein, que aunque se titula así, habla también de su vida. Lo que pasa es que los que no os dediquéis mucho a filosofía, algunas partes tendréis que no desanimaros y seguir. Hay que seguir, ¿no? Como Nadal. Entonces, os animo hasta que lo critiquéis y que lo difundáis. Los derechos de autor van a Caritas Española, por eso digo difundirlo, difundirlo, difundirlo. Y también os dejo algunos otros libros míos aquí para vuestros estudios en la biblioteca, por si os sirven. Algunos de ellos, los que ha citado el presentador, Juan Jesús, muchas gracias, son diálogos estilo platónico. O sea, cuando yo hablo con Descartes, Feuerbach, Marx, cada uno de ellos dice exactamente lo que dijo. O sea, allí yo no invento y lo pongo al pie donde lo dijo. Y yo usé un seudónimo que es Justino, porque me encanta San Justino, filósofo, mártir, cosa que espero no ser, y también interviene en estos diálogos Poliandro, que es un personaje extraído de Descartes, de la búsqueda de la verdad por la luz natural, porque Descartes es solo el ego, la luz natural, ¿no? Y interviene él, que se llama Eudoxio, porque él es el que dice la verdad, pero interviene Poliandro, es un señor del metro, Poliandros, y entonces yo lo uso siempre, que a mí me encanta. O sea, es el que dice al final las cosas lógicas de sentido común. Bueno, pues yo os dejo estos diálogos y luego hay un diálogo en el primero, hay uno con Ratzinger, que no lo dejéis de lado, y en el segundo hay con Zubiri también, sí. Bueno, y para acabar, que creo que voy bien, quiero destacar otra cosa de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Otra cosa que para mí es esencial. Ella tenía algo que Benedicto XVI dice en Caritas in Veritate. Dice Benedicto, no habla de ella, habla general, pero ella lo tenía. Cuando lo leí, es que esto le cuadra. Un amor rico en inteligencia y una inteligencia llena de amor. Porque tenía una excepcional capacidad intelectual, ya la habéis visto, o sea, era una mujer listísima, fuera de lo común, pero tenía un corazón enorme, ardiente, tremendo. Entonces esto es algo que es difícil de conseguir, pero también podemos tender a ello. Como dice también en el mismo lugar, dice Benedicto, porque sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor. Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor. Esto creo que es algo que, si podemos, debemos no olvidar nunca. Bueno, pues nada más, he llegado bien hasta aquí. Gracias por vuestra atención, os deseo lo mejor en vuestros estudios y en vuestra vida profesional. Espero que no aplaudáis, y si aplaudís, todo es para ella, para Stein, que es la protagonista del acto, ¿no? Yo solo he hecho pues recoger lo que ella ha dicho, que me ha encantado, y bueno, intentar difundirlo. Muchas gracias. Bien, no sé si ahora hay alguna pregunta. Sara, Mercedes. Bueno, primero quiero dar las gracias a José Ramón Recuero. Me ha encantado, la verdad, la ponencia y bueno, pues también la verdad es que Edith Stein es una persona que fascina. En cuanto te acercas a ella, te
te subyuga por su autenticidad, ¿no? Es, digamos, una mujer transparente, aunque, bueno, que verdaderamente cuando la empiezas a conocer te suscita el deseo de profundizar, ¿no? En esa vida tan verdadera, ¿no? Tan coherente, ¿no? Cuando ella no ve claro lo de la fe judía, pues lo deja. O sea, ella es muy coherente con lo que ve, ¿no? Y con su búsqueda de la verdad. Y tengo una pregunta tan, pues personal, ¿no? Y es ¿cómo se dio ese encuentro con ella? ¿Cuál es el origen del libro? ¿Por qué empezó a estudiar a Edith Stein? Sí, la verdad es que es una mujer, ¿me oyes, no? Sí, extraordinaria, como has dicho, que fascina. Decía Zubiri que verdadeaba verdad, porque Zubiri le gusta esto de la verdad también, ¿no? Pues hasta hace 4 años, yo ahora soy pensionista, o sea, yo es mi... Pero hasta hace 4 años he trabajado, como ha dicho el presentador, como abogado del Estado. Entonces, claro, era muy duro pasar del hecho imponible a la verdad, pero lo conseguí. Pero porque llevaba tributario además, pero lo conseguí. Entonces, a mí me entró la afición a la filosofía cuando llegué al Tribunal Supremo. O sea, pues está allí 30 años, o sea, hablo del año 89, ¿no? 1989, por un pleito además. No voy a entrar en eso, pero me entró. Entonces, yo hacía un poco lo que quiere hacer, lo que nos propone hacer Edith Stein. O sea, yo leía Descartes y dije, esto no puede quedar así, y por eso salió el primer libro de diálogos sobre Dios, porque esto cómo va a quedar así. Entonces empecé a escribir el primer diálogo, que al principio se llamó, que tengo un libro, se llama Irene o la razón engañosa, que es el antecedente de ese, Irene. Y bueno, entonces entre pleito y fines de semana y cuando podía, yo iba sacando y leyendo, porque yo iba por libre, ¿no? Ni daba clase ni nada. Y en esta situación vital, pues el año 2005 fuimos Paz y yo a lo que he dicho al principio, a unas jornadas que organizó la Facultad de Teología San Dámaso sobre ella, y ahí la conocí, en Madrid. Hablo del año 2005. Con unas intervenciones muy buenas, algunas personas que luego he descubierto que están aquí al lado, en el Centro Teresiano Sanjuanista. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, yo con mi sistema, digamos, de investigación filosófica que ya tenía de unos años, desde el 89, pues como también he dicho, empecé a leer sus obras completas. Y los veranos y hacía mis fichas y mis notas y mis cosas. Y me cogió totalmente, lo que tú has dicho, fascina, porque estaba en la línea de lo que yo hacía y decía, bueno, si estamos en lo mismo. Y entonces además vi que era una persona totalmente auténtica y que su mensaje era súper moderno. Es una persona que lo que piensa, lo que cree, lo defiende con toda firmeza y además no tarda nada en actuar rápidamente, con todo lo que puede, pero humilde, prudente, no creída, no, o sea, va a lo que va, y luego una santa, una persona, y además lo he dicho antes, me aclaraba cosas. O sea, yo he dicho, he aprendido lo que es la fe por ella, pues lo que es de verdad vivirla, ¿no? El misticismo, que es una cosa muy esotérica, si quieres, también he visto, yo había leído a Santa Teresa, yo había leído a Juan de la Cruz, las poesías yo las he entendido por ella, ella las tradujo, yo las he entendido por ella, cuando dice en una noche oscura, entonces te va palabra por palabra, te va explicando, versículo a versículo, te va explicando qué quiere decir y cuándo sale esto y cuándo sale el otro. O sea, es fantástico. Ese es el último escrito que hizo, que se llama Ciencia de la Cruz. Ese escrito lo hizo porque iba a ser el centenario de San Juan de la Cruz. Se lo pidieron. Entonces lo acabó el día antes de que le detuvieran. Que está acabado. Ha habido dudas y está acabado. Ya está acabado. Y
y es un escrito en el que ella le sirvió, ese escrito le sirvió para el martirio. O sea, ella, ciencia de la cruz. Entonces explica el sentido de la cruz en San Juan de la Cruz, pero ya como hace siempre, ya lo extrapola, lo explica en general. Y entonces ella, eso lo dijo, le sirvió para prepararse. Fue como una preparación, lo veía venir. Bueno, pues entonces que me cogió, pero claro, yo lo hice cuando iba pudiendo. Entonces lo dejaba y lo dejé, siguió con otros libros y ya acabé de leer pues un verano, 2 veranos. Y el año pasado, como estábamos con la pandemia, este libro lo hice en 1 mes y medio, de corrido, porque ya tenía mis fichas, mis ideas, mis cosas y tal. Y además, como ya estábamos encerrados con eso, pues como opositor, 10 horas diarias. Opositor sin día libre, porque el opositor tiene siempre un día libre. Pues yo sin día libre disfruté enormemente escribiéndolo, pero enormemente. Lo que pasa es que es un libro que yo podía haber hecho también así, pero no me quise ir por las ramas. O sea, aquí podía haber ido, o sea, hay muchos sitios donde empiezas a hablar del feminismo o de lo que quieras, y entonces puedes ampliar o sacar o no sé qué, o meterte, o San Juan de la Cruz mismo. Yo quería ir a lo que iba. Entonces creo que se lee bien. Bueno, hay trozos que tienes que tener una cierta preparación filosófica, pero lo que yo animo a los que no profundizáis en estos temas es que no os desaniméis, porque pasas el Rubicón, incluso te saltas un capítulo y no pasa nada. El de cosmología, porque ella habla del Big Bang y ella habla de la evolución. Entonces, si es que es una mente abierta que no os hacéis idea, y ella se plantea la ordenación de las mujeres, o sea, ella se plantea todo. Lo que pasa es que siempre católica, o sea, nunca pierde de vista la fe, nunca, nunca, y muy prudente, pero a fondo, fondo, fondo. Entonces a mí, ¿por qué surgió? Porque me emocionó, me encantó, vi que estaba en la línea de lo que yo creía, y yo jamás pensé que iba a estar aquí hablando sobre ella en mi vida. Vamos, es que es lo último que hubiera pensado y hace unos cuantos años que yo iba a meterme en filosofías, menos todavía. O sea que así surgió la cosa. O sea, yo creo que ella ha empujado un poquito. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, aprovechando los 2 minutos que nos quedan, yo agradecerle bueno, esta presentación tan bonita, yo creo tan bonita porque iba cargada de afectividad, ¿no? Y yo remarqué un montón de cosas y me gustó mucho cuando habla de que Edith Stein es maestra de vida, maestra de vida. Y bueno, es una filósofa, la filósofa es maestra de vida y los que somos filósofos o aprendices podemos ser maestros de vida, ¿no? Yo quería preguntarle, en este momento en el que la filosofía, no solo en nuestro país, pero también en él, está tan pues, un poco denigrada y pasando a un segundo o tercer plano, eh, por mis alumnos principalmente, que algunos estarán viendo, que sigue teniendo sentido la filosofía hoy día. Esa es mi pregunta y reflexión. La filosofía, si prescindimos de la palabra, forma parte de la esencia de nosotros. O sea, nosotros, cualquier persona que se pare a pensar y a sentir, pues se plantea, bueno, mis padres, de dónde vengo, de dónde voy, o qué va a ser de mí, qué quiero hacer. Son cosas, es la vida, sí es la vida. Entonces, por eso es maestro de vida, un filósofo. Lo que ocurre es que nos estamos deshumanizando. Y lo que hay que hacer es volverse a humanizar. Y volverse a humanizar requiere volver a pensar y a sentir como hombres y mujeres y seres humanos que nosotros pues tenemos una interioridad. Mira, esto del núcleo de la persona es que es fundamental. Stein puso un ejemplo, que ya para acabar. Ella, esto además lo pone de joven, o sea, en la época anterior a su conversión,
cuando habla del núcleo de la persona, ella pensó que trasladaba a César del Imperio Romano a una aldea del siglo XX. Y dijo, bueno, pues sin duda su personalidad ha cambiado, o sea, su manera de ser cambia, pero sigue siendo César. Ella plantea la interioridad, hay que volver a mirar, no mires fuera, en el interior del hombre habita la verdad. Era muy agustiniana también en muchas cosas. Y para acabar, puedo acabar pensad, nosotros en la historia de la filosofía estudiamos San Agustín, Santo Tomás, tenemos Santa Edith Stein, ¿por qué no la vamos a utilizar? Es que la tenemos, eso es filosofía, si lo tenemos en la historia de la filosofía, mirar sus escritos. Lo que pasa es que no tenemos que ser cobardes los que defendemos las ideas las mismas que ella, tenemos que ser valientes. Pues si no hay más preguntas, terminamos aquí y gracias de nuevo, José Ramón. Un placer.